Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, buenas tardes. Aunque un poco lluviosa, pero... Sí, así mismito es. Vamos a ver, ojalá y esto refresque un poquito. Está refrescando, Sí, sí, poco a poco. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego del Rosario de la Divina Misericordia, también a los que nos ven a través de las redes sociales, recordándoles que ya también se está transmitiendo este programa por el canal de YouTube de Católica Radio 88.9 FM. Eso es así. Cada vez damos un paso más, avanzamos en este proceso de maduración de la fe y vamos a implorar de Dios su ayuda para que lo que vamos a compartir y dialogar nos ayude a fortalecer nuestra fe en ese día a día. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer, dábamos inicio, ¿verdad?, a la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo. Recordamos que el Catecismo tiene 4 partes. La primera, lo que se ha de creer. La segunda, lo que se ha de celebrar. La tercera, lo que se ha de vivir. Y la cuarta, lo que se ha de orar. En lo que hace de vivir, estamos en la tercera parte, pero la sección que nos está hablando de esa vida en Cristo. Y compartíamos ayer al final del programa, ¿verdad?, ese 1697 que nos decía que en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo, la catequesis de la vida nueva en Él. Y nos iba entonces dando unos puntos, ¿verdad? Una catequesis del Espíritu, una catequesis de la gracia, una catequesis de las bienaventuranzas, una catequesis del pecado y del perdón, una catequesis de las virtudes humanas y de las virtudes cristianas, y una catequesis del doble mandamiento de la caridad y una catequesis eclesial. Veíamos y hacíamos un camino y un recorrido con estos primeros numerales del 1691 al 1698 y culminábamos con una oración de San Juan Eudes: te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades, y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas, para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. Para mí, la vida es Cristo. Esta cita de San Juan Eudes hace referencia a que la primera y última de las catequesis será siempre Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Contemplando a Jesucristo en la fe, los fieles entonces podemos esperar que Él realice en cada uno de nosotros y de nosotras sus promesas, para que amándolo con el amor con que Él nos ha amado, realicemos obras que corresponden a su dignidad, la dignidad de ser cristiano. Por eso este tema comenzaba diciéndonos: cristiano, reconoce tu dignidad. Vamos a la primera sección. Recuerden que este capítulo o esta sección tercera del Catecismo de la Iglesia está sectorizado como podríamos decir un buen guión para ir cada vez más profundizando pasito a pasito en nuestro camino de fe. Esta tercera parte
en su primera sección, nos habla de la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Y vamos a ir viendo ahora distintos aspectos. Por ejemplo, capítulo primero, la dignidad de la persona humana, que tiene varios artículos. El primero, el hombre, imagen de Dios. El segundo, nuestra vocación a la bienaventuranza. El tercer artículo, la libertad del hombre. El cuarto artículo, la modalidad de los actos humanos. El quinto artículo, la moralidad de las pasiones. El sexto, la conciencia moral. El séptimo, las virtudes. El octavo, el pecado. Ese es el primer capítulo. Así que tenemos 8 artículos que iremos desglosando progresivamente. Luego vendrá el segundo capítulo que hablará de la comunidad humana. Y tendremos también pues, unos artículos. El primer artículo, la persona y la sociedad. Segundo, la participación en la vida social. Tercero, la justicia social. Y el capítulo tercero de esta tercera parte. Primer artículo, la ley moral. La ley moral. Segundo artículo, gracia y justificación. Tercer artículo, la iglesia, madre y maestra. Y luego veremos los 10 mandamientos en su segunda sección. Entonces estamos en el primer capítulo, o el capítulo primero, la dignidad de la persona humana, con esta sección específica. La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Así que, vocación del hombre, ¿cuál es la vocación del hombre? La vida en el espíritu. Y nos dice el numeral 1699. La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre. Es el capítulo primero. Está hecha de caridad divina y solidaridad humana. Que es el capítulo segundo. Es concedida gratuitamente como una salvación. Tercer capítulo, así que está enunciado, ¿verdad? Vámonos al capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Importante para que ustedes vean por dónde va el camino de fe desde la iluminación de la Sagrada Escritura, pero aterrizando en el ser humano. Número 1700. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Con la ayuda de la gracia, crecen en la virtud, evitan el pecado y si lo han cometido recurren como el Hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la perfección de la caridad. Así que ha enumerado o ha resumido brevemente los 8 capítulos que vamos a ir reflexionando en estos días. Primero, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación, a imagen y semejanza de Dios. Capítulo primero, o mejor dicho, artículo primero. Vamos a entrar a este artículo primero que lleva como título el hombre, hombre-mujer, lógicamente, ¿verdad? La palabra hombre aquí es utilizada no para identificar si es masculino o femenino, sino en general. Humanidad. La humanidad creada a imagen de Dios. 1701. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador.
en Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Así pues, ¿de qué se trata? Cristo es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Cristo nos revela el amor del Padre. Ayer lo veíamos, ¿verdad?, desde la cruz. Cristo es el rostro misericordioso del Padre y manifiesta plenamente el hombre, al propio hombre, es decir, a la humanidad entera, le manifiesta, le descubre la grandeza de su vocación, de su llamada a la existencia. En Cristo, imagen del Dios invisible, afirmación tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. ¿En qué tres cosas nos parecemos al Creador? Sabiduría, amor y libertad. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina es, o mejor dicho, alterada en el ser humano por el primer pecado, ha sido restaurada en una belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios, reconstruida, reconciliada, renovada. Volvemos al origen, a la belleza natural como nos creó nuestro buen Dios, y que nosotros por el pecado hemos roto alianza, hemos roto ese diseño hermoso de la creación. La imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Entonces hay una imagen divina y llevamos la humanidad en nuestro interior, ese diseño, y resplandece en esa comunión de las personas. Recordemos un poquito lo que el domingo pasado celebrábamos, ¿verdad?, el misterio de la Trinidad, esa comunión de personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Hay una comunión. Dios no es un solitario, es una familia, y esa familia, esa comunión se refleja también en cada ser humano. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Una afirmación preciosa del Concilio Vaticano II. Dotada de un alma espiritual e inmortal. Esto es lo que nos diferencia de los animales, que tenemos un alma, pero es un alma espiritual, inmortal, permanece. La persona humana, y esta es una afirmación que cuando la meditamos y la reflexionamos y la integramos, nos da pues un gozo interno profundo. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Precioso. Por ser humano, Dios te ama. Es precioso, ¿no? No es por accidente. No. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Dios quiere que te salves, Dios quiere llevarte a su casa, Dios quiere que tú seas ciudadano del cielo. Dios no quiere condenar a nadie, y sin embargo hay gente que se empeña en estar diciéndonos que Dios condena, que Dios, no, todo lo contrario. Veremos más adelante que somos nosotros los que nos desviamos del camino, pero el Señor buscará siempre la forma de atraernos, de buscarnos. La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Participa de la luz, de la iluminación y de esa fuerza que da el Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Atención entonces, la razón te capacita para que comprendas El orden. Por eso Jesús en la cruz dirá, perdónalos porque no saben, no conocen, no conocen el orden al que ha sido llamado. Además dirá, por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Por lo tanto, tú decides, por tu voluntad tú decides dirigirte
al bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Entonces, ¿dónde radica la santidad, la perfección de este ser humano? En esa búsqueda continua y en ese amor profundo por la verdad y por el bien. No estamos hechos para hacer el mal. Es una cuestión de decidirse, es una cuestión de opción. Y por eso el ser humano tiene esa capacidad, por eso dice, participa de la luz, de la fuerza del Espíritu, pero tiene que activarse. ¿Qué tiene que activarse? La razón para comprender el orden de las cosas, la voluntad para dirigirse por sí misma, es decir, tomar la decisión. Y si hace esto, encuentra su perfección. El que busca, encuentra, dirá Jesús. El que llama, se le abre, porque todo el que pide, recibe. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales, de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Ese gran don de la libertad, don precioso, no podemos entregárselo a nadie. Dios nos ha creado para ser libres y nosotros nos esclavizamos a veces de nuestras pasiones, de los vicios, nos sometemos a otras personas. En fin, Dios nos ha creado para la libertad y esta libertad es un don precioso al cual tenemos que defender y luchar cada día. Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar Así el que mal. la razón te impulsa, te lleva a que conozcas la voz de Dios. Por eso a veces uno dice, que yo siento una vocecita aquí en mi interior, que me dice, haz el bien y evita el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia En el interior, resuena en el interior. y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. Esta, podríamos decir, opción se realiza, porque es como una ley que debe de seguirse, y resuena ¿dónde? En mi conciencia, y se realiza en la medida en que amo a Dios y al prójimo. Entonces no puedo, por eso dirá el apóstol Juan, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves, si al que estás viendo no lo amas, no lo ayudas? El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, nosotros, a través de nuestras acciones, lo que toca a la moral, proclamamos esa dignidad de la persona humana. Yo no puedo hacer nada que haga daño a la otra persona. Y esto se nos olvida. Por eso viene el maltrato, por eso vienen los crímenes, por eso viene pues todo lo que a veces sucede. El hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. De ahí que el hombre está dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Fíjate cómo va hablando desde el principio de la creación, cómo Dios pone, pero ahora aparece el misterio de la iniquidad, el mal. ¿Impulsado por quién? Por el maligno que persuade, te convence. ¿Y a qué te invita el maligno? A abusar de la libertad. ¿Y qué sucede? Que cuando aceptamos su catequesis, la del maligno, caemos, sucumbimos. Y entonces, así como él lo hizo, hacemos también nosotros. ¿Qué? El mal. Hay una lucha interior. San Pablo lo dice de una manera también muy práctica, ¿verdad? Hay una contradicción muy grande en mí. Quiero hacer el bien y sin embargo hago el mal que no quiero. Hay lucha. Por eso dice, conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. ¿Y en qué consiste esta herida del pecado original? En querer ser como Dios. Es decir, en querer ser los autores, podemos decir la palabra autor, es decir, los que decidamos
qué está bien y qué está mal, y no aceptar esa ley, esa orientación, esas claves que Dios nos da. No quiero saber de Dios porque Dios me pide esto, pues yo quiero hacer lo contrario. Una oposición, esa es la herida. Y ahí, inclinados hacia el mal, sujetos al error, viene el pecado, viene la equivocación, viene entonces nuestra caída. Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Por su dolorosa pasión, su entrega, pasión que no solamente es el sufrimiento, sino la pasión es el fuego que tuvo Jesús a lo largo de toda su vida para dar su vida por la salvación de la humanidad. Con su pasión, Cristo nos libró, nos arrancó del dominio de Satanás, del pecado, y nos ha dado vida nueva en el Espíritu Santo. Y esa gracia ha restaurado, ha reconstruido en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Vida nueva, regenerado, reconstruido, reconciliado, reanimado por la fuerza y el poder del Espíritu. Por eso dirá: el que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Por eso la fe en Jesús como hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos, el más breve, aquel pagano que estaba a los pies, al final dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es la profesión de fe. Todo el Evangelio de Marcos nos lleva a ir poquito a poco descubriendo que aquel que muere en la cruz es el Hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma, dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en vida eterna, en la gloria del cielo. Volvemos a repetir esto porque es profundo, no se comprende a primera leída, ¿no? Dice: el que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Por eso recibe el bautismo. Muchos de nosotros recibimos el bautismo de pequeños, después viene la catequesis. Por eso, en la medida de lo posible, se retrasa el sacramento de la confirmación para que se reafirme. ¿Qué se reafirma? Que Cristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, en Él hemos recibido una adopción filial que nos transforma y nos da una posibilidad. ¿Cuál? De seguir el ejemplo de Cristo. Esa es, podríamos decir, la acción nueva, la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo lo logramos? Por la fuerza del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo nos es dado el día del bautismo, para poder clamar Abba Padre. Y Abba Padre quiere decir que yo reconozco que Dios Creador es mi Padre, fuente de vida en Cristo Jesús. Además, le hace capaz de obrar rectamente. Capaz de obrar rectamente, obrar con rectitud de intención, no con doble intención, no con maldad. Y por lo tanto, practicar el bien. Si obro con recta intención, practico el bien. Además nos dice: en la unión con su Salvador. En la unión, esa unión que yo debo vivenciarla, ¿con quién? Con Jesús, a quien reconozco como ¿quién? Como mi Salvador, el que me ha arrancado del pecado, de la muerte eterna. El discípulo, alcanza la perfección de la caridad. ¿Qué es alcanzar la perfección de la caridad? La santidad. La santidad no es una palabra, es alcanzar esa clave, esa experiencia fundante de la caridad que me lleva, me motiva, unido a mi Señor Jesús, a actuar como Él. Por eso, mi vida moral, madurada en la gracia, culmina en vida eterna, en la gloria del cielo. Es un proceso, ¿no? Que se inicia el día del bautismo, reconociendo a Jesús como mi Salvador, reconociendo que por su pasión me ha librado del dominio de Satanás. Por eso cuando uno
reza, hace oración con los rituales, sobre todo del bautismo, hay momentos que uno se da cuenta que la iglesia, con las oraciones que va diciendo, va dando solidez a lo que creemos. Hay una frase que le explicábamos al principio de estos programas: lex orandi, lex credendi. Si lo que yo oro es lo que yo creo. ¿Y qué estoy creyendo? Pues lo que dice aquí, que se dando una transformación. Esa transformación parte y se inicia en el momento en que yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Y de ahí comienza esa vida nueva que me va regenerando, me va transformando, me da dando posibilidad de iniciar un camino nuevo. Haciendo un resumen de esta primera parte, diríamos entonces que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Atención, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. ¿Qué quiere decir esto? El hombre perfecto. ¿Dónde encontramos este hombre perfecto, esta humanidad perfecta? Mirando a Jesucristo, que cumple la voluntad del Padre y se pone a su disposición. Y descubre la grandeza de su vocación. Si miramos de verdad a Jesucristo y le descubrimos como el Salvador, entonces descubrimos nuestra llamada, vocación profunda, a ser como hizo Jesús. Además, dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad. Fíjate, el ser humano dotado de alma espiritual, de entendimiento y voluntad. La persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Así que no estamos abocados al infierno, sino todo lo contrario. Esta es la buena noticia que Jesús nos trae, que tú tienes un alma espiritual, que tú tienes entendimiento y voluntad para decidir. Y esto te viene desde la creación misma, esto es lo que Dios te ha dado. Desarrolla esto y podrás entonces caminar hacia la bienaventuranza eterna. Por eso dice, camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Camino, pasito a pasito. Yo voy caminando, ¿hacia dónde? Hacia la perfección. ¿Perfeccionar en qué? En que esa búsqueda que yo voy realizando en el día a día, a través del amor, de la verdad y del bien, me plenifica, me santifica. En otras palabras, me lleva al cielo. La verdad, libertad, es en el hombre el signo eminente de la imagen divina. Lea otra vez. La verdadera libertad. La verdadera libertad. Libertad no es hacer lo que a mí me da la gana, sino que libertad es entrar en el proyecto de Dios. Yo me sujeto a su voluntad. Por eso dice la verdadera libertad, porque hay gente que te llama libertad a cualquier cosa, y eso es libertinaje. La verdadera libertad es el hombre, ¿verdad? En el hombre, el signo eminente de la imagen de Dios. ¿Y qué quiere decir la verdadera libertad? Que se somete a la voluntad de Dios. Es como una paradoja. Además, el hombre debe seguir la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La que está inscrita en nuestros corazones, que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Estamos llamados a hacer siempre el bien y no el mal. Por eso cuando nos desviamos, la conciencia nos acusa y nos dice, te equivocaste. Esta ley resuena en su conciencia. Por eso cuando la gente ha perdido la conciencia y le dice, pero tú tienes conciencia, tú no te das cuenta que eso está mal. Y la gente se queda así como, ¿qué perdió? El entendimiento. ¿Qué perdió? La voluntad, la capacidad de lanzarse hacia el bien. El hombre herido en su naturaleza por el pecado original está sujeto al error e inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. Entonces hay una herida. ¿Por qué tiendo yo hacia el mal? Porque estoy herido por ese pecado. Ahora bien, ¿qué sucede? El que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. Si crees en Cristo, se te ha puesto el antídoto. Y el antídoto vence. ¿Vence qué? El mal. El mal es pecado. El antídoto es Cristo Jesús. La vida moral, desarrollada y madurada en la gracia, alcanza su plenitud en la gloria del cielo. Entonces, ¿qué es el cielo? Alcanzar la plenitud de esa gracia recibida. Es hermosísimo
Por eso necesitamos detenernos, reflexionarlo, volverlo a leer, hacer como la gallina, volver a escarbar, ir poquito a poco. Yo no entiendo esto, ¿cómo es esto? Pero esto es lo maravilloso de nuestra fe. Y esto está anclado en ese don que Dios nos ha dado desde la filiación, cuyo valor es reconocer la dignidad de tu persona y sobre todo ese don de la libertad. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, compartiendo, ¿verdad?, desde el día de ayer, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte sobre la vida en Cristo, ¿verdad? Y nos encontramos en la primera sección de esta primera parte, tercera parte, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Dentro de esta experiencia, pues el primer capítulo, la dignidad de la persona humana, y en este capítulo, el primer artículo, el hombre a imagen de Dios. Y decimos, retomando unas palabras del catecismo, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué tres cosas nos parecemos a Dios? No en el cuerpo, porque en la humanidad hay varón y hay varona. Si nos vamos a la palabra hebrea de raíz, ¿verdad? Hombre o mujer. Claro, aquí te utiliza la palabra hombre y a veces lo identificamos con el masculino, pero no es eso, es hombre en humanidad. Entonces dice, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Entonces esta primera
artículo que hemos reflexionado, nos decía cómo es el hombre, entiéndase, humanidad, hombre, mujer, varón, varona, se parece a Dios. Y en el resumen al final veíamos que es que en Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Vamos a leerlo un poquito más amplio, ¿no? Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, a la propia humanidad. Es decir, lo que estamos llamados a hacer como humanidad plena, como una humanidad redimida, lo vemos en Jesucristo, porque Él es el modelo, hacia Él tendemos. Recordando que la humanidad está herida por el pecado. Ahora, ¿qué le ha dado Dios a este ser humano? ¿Qué le ha dado Dios a cada hombre, a cada mujer? ¿Qué le ha dado Dios a la humanidad? Alma espiritual, entendimiento y voluntad. Por eso nos dice: la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios. Hasta ahí. Sí, desde la concepción estás ordenado a Dios. Veremos más adelante en el próximo artículo, destinado a la bienaventuranza eterna. Pero veremos entonces qué significa la bienaventuranza. Pues si tú estás llamado a la bienaventuranza, yo estoy llamado a la bienaventuranza. ¿Qué es eso de la bienaventuranza eterna? Yo estoy llamado a la bienaventuranza eterna. ¿Qué quiere decir esto? Estoy llamado a vivir con Dios, porque he sido creado para Él. Y San Agustín lo dice en una frase que aprendí siendo de niño, en colegio con los padres agustinos: Dios que te creó sin tu consentimiento, no te salvará sin tu asentimiento. Es decir, Dios que te creó sin pedirte permiso, no te va a salvar si tú no quieres. Ese es el don de la libertad. Por eso dice: la verdadera libertad falta un pedacito. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Entonces, la vida de un cristiano es un camino. Un camino. Esa es la fe. La fe es un camino hacia su perfección. Yo camino hacia la perfección. ¿Y qué es la perfección? La búsqueda. ¿La búsqueda de qué? Del amor, de la verdad, de la bondad. 3 palabras con frase de San Pablo: bondad, justicia y verdad. Voy en esa búsqueda, en ese camino, y voy a descubrir en ese camino que ciertamente la verdadera libertad es en el ser humano el signo eminente de la imagen divina. Mientras más libre soy, más me parezco a Dios, porque me sujeto a su voluntad. Y esto es lo que no entendemos, porque en el fondo yo y tú, me pongo yo adelante, como dice el refrán, la gente se pone el burro adelante para que no se espante, porque yo y tú, no se dice ¿verdad? Tú y yo, pero en este momento yo y tú me pongo adelante en el sentido de que buscamos todo lo contrario. Esa es la lucha. Esa es la lucha terrible. El hombre, entonces, la humanidad, debe seguir la ley moral que le impulsa ¿a qué? A hacer el bien y evitar el mal. Esa es la ley moral. Eso es lo que llevamos en la conciencia. Yo estoy llamado a hacer el bien. Por eso cuando uno ve a una persona que se desvía, es por alguna razón. Y esa es la herida que tenemos. ¿Y quién nos sana esa herida? Jesucristo. ¿Y cómo se sana esa herida? Teniendo fe en Jesucristo. Pero para poder tener fe en Jesucristo, yo tengo que reconocer que estoy herido, tengo que reconocer mi pecado, y ese es el primer paso. Eso es lo que llamamos la conversión, el cambio. Por eso a veces no lo entendemos del todo y nos vamos a los extremos. Entonces hay gente que se cree muy pecadora, muy pecadora, muy pecadora, o muy buena, muy buena, muy buena, que no se... No es así el asunto. Hay una ley moral que me impulsa a hacer el bien y evitar el mal, pero no debo olvidar que esta ley resuena en su conciencia. Y además que estoy herido en mi naturaleza. ¿Por qué? Por el pecado original. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que tengo el pecado original? Porque quiero hacer el bien, lo llevo dentro, pero hago todo lo contrario. ¿Cómo se entiende que viéndolo tan claro, hacer el bien, yo hago todo lo contrario? Algo como que no funciona, como que, pues ahí es que está la herida. Y esa herida es un combate
en el que el maligno, que el ángel que se revela contra Dios, abusando de su libertad desde el comienzo de la historia, nos incita a que también nosotros hagamos exactamente lo mismo. El que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. La vida moral, desarrollada y madurada en la gracia, alcanza su plenitud en la gloria del cielo. Entonces, el que cree en Cristo tiene esa vida nueva en el Espíritu. Es lo que estamos viendo, que es la vida nueva en el Espíritu. Pues lo que decía con lo que terminábamos ayer, ¿verdad? San Juan, te pido, te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo. Su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades. Y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas para servir, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él, como los miembros lo son de la cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti para el servicio y la gloria de su Padre, como cosas que son de Él. Y entonces Pablo resume: para mí, la vida es Cristo. ¿Y qué es la vida de Cristo? Estar como Cristo Jesús, abierto a su voluntad. Es hermoso, pero no es tan fácil de ir. Y por eso yo les invito a que lean, relean, traten de sumergirse, porque entonces esto te da una alegría profunda y entonces entiendes, el que cree en Cristo tiene vida nueva en el Espíritu. Es el Espíritu el que te impulsa. Esto no lo podemos hacer por los puños, ni es que yo lo quiero hacer. Eso no funciona así. La vida moral desarrollada y madurada en la gracia, es decir, en la fuerza que da el Espíritu, en la vida divina en nosotros, te lleva a que alcanzar su plenitud. ¿Cuándo? En la gloria del cielo. Hacia el cielo vamos. No como un lugar, no como un espacio, no como un salón, sino como una experiencia vital que se tiene en el momento en que ponemos a Jesucristo en el centro. Por eso el encuentro personal con Jesucristo es tan importante. Ese encuentro que se da con la palabra, ese encuentro que se da con las celebraciones que tiene la iglesia, sobre todo con la Eucaristía, ese encuentro que se da entre los pobres, con los pobres, porque ayudando a un pobre te encuentras con Jesús. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Yo me lo quiero comer todo, pero mirando a que este que está con hambre, Jesús, yo ayudo. Y no le ayudo simplemente por, no, me nace. Eso solo se puede hacer con la acción del Espíritu Santo. Ánimo pues, ya dimos este primer paso. Léelo con calma, medítalo, apúntalo y sobre todo, vívelo. Terminamos, se nos acabó el tiempo. Vamos a pedirle a San José en este año, ¿verdad?, que nos ayude a ser como Él, abierto, disponible y sobre todo humilde para entender. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer. cómo se ama sin reclamar, Dinos, José, cómo se vive siendo número 2. cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, Cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad. cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en este programa nuestro. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás.
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio.